Vamos a orar, pues. Cierren los ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener de coinonía, de enseñanza, Señor, y que sea el inicio de muchas cosas grandes que vas a hacer en Morada. De muchas, Señor, de muchos discípulos de Cristo que van a ser transformados a tu imagen, Señor. Y ayúdanos siempre a seguir en el camino de la verdad. En el nombre de Jesús. Y todos dicen Amén. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en Efesios 2:22. Efesios 2:22. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice esa palabra? Y que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el versículo lema de ¿qué iglesia? Morada. De Morada, ¿no? Dice, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué cosa? Edificados, ¿no? Para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hay una... Aquí este es el versículo de Morada, ¿no? El versículo lema de Morada. Y quiero empezar a establecerlo para que se nos grabe primero que todo, ¿no? Y es muy importante que nuestra vida sea edificada sobre Cristo. Cristo dijo que Él es la piedra angular. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién sabe qué es una piedra angular? Si no se los digo, en ese tiempo la piedra angular era exactamente la piedra grandota que se ponía en toda la esquina de una edificación. Y esa era la piedra que prácticamente resistía toda la edificación, ¿no? Si esa piedra no estaba, la edificación se caía. Si Cristo no forma parte de nuestra vida se cae. ¿Cuántos saben eso? Entonces, por eso que este versículo lema narra o resume la esencia de lo que somos nosotros, ¿no? Nosotros pues obviamente nos llamamos Morada también por muchas razones. Y una de las razones es eso, que queremos ser la habitación de Cristo, la casa, ¿no? La morada del Espíritu Santo. Y ejemplifica también una casa. Por ejemplo, hoy estamos en una casa. Y bueno, lo que sabe un poquito de construcción, esta casa, a pesar de que tenga muchas columnas internas que no se ve, hay 4 columnas que sostienen esta casa. Si esas columnas se caen, la casa se cae toda. Una está detrás mío, en toda esta esquina, ahí hay una columna. O sea, en los 4 puntos de esta edificación hay 4 columnas principales. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hoy vamos a estarle hablando casualmente de eso. Vamos a estarle hablando de los 4 pilares del Apocalipsis, iba así. Los 4 pilares de nuestra iglesia. Entonces, antes de pasar a los chicos, quiero leer un versículo. Vamos a buscar la palabra del Señor en Mateo 4. Más que nada es un conversatorio, ¿no? Primero vamos a establecer los principios y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos ir a modo de iglesia estableciendo todo lo que es nuestra cultura de casa. ¿Qué entienden por cultura de casa? Primero que todo. Bueno, es una pregunta al público, eso ustedes saben. Pero, ¿qué entienden cuando yo digo qué es la cultura de nuestra casa? Primero que todo, ¿qué entienden por cultura? Pásales el cosa, Alejandrino, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué entienden por cultura? O sea, ¿qué es la cultura de una región? Muy bien, exactamente. La costumbre, ¿qué más? ¿Qué entienden por cultura? Ahora, cultura de nuestra casa. No se estrellen, ¿ah? ¿Qué entienden por cultura? O sea, estas reuniones, cuando yo digo, estas reuniones son reuniones para establecer la cultura de nuestra casa. Son tradiciones que vamos a aplicar o a mantener durante el tiempo. Ahí va, viste, puso la primera idea. Muy bien. Las tradiciones, por decirlo así, que vamos a aplicar, ya me olvidó. Pero bueno, lo que dijo él, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué entienden por cultura de casa? Porque es importante de que una iglesia, a modo de iglesia, tenga una cultura de casa. Para mantener el orden. ¿Para? Mantener el orden. Excelente. Para mantener el orden. Uno más. ¿Qué entienden por cultura de casa?
Uno más. Cultura de nuestra casa. Pásense el cosa, ¿no? Dale, pásalo ahí. Pásaselo. ¿Quién lo tiene? Dale, Fer, ahí. Un aplauso para Fer, hombre, que están como con miedo ahí. Dale, Fer. 3, 2, 1, acción. Para mí sería la formación. Sí, exactamente, la formación, ¿no? Entonces estas reuniones van a tener ese fin para establecer o profundizar en todo lo que es la cultura de nuestra casa. Por ende, nosotros pronto ya estamos iniciando nuestros discipulados. Obviamente, nuestra casa cree fielmente en el discipulado. ¿Por qué? Porque es algo bíblico, es algo que Cristo estableció, que es lo que vamos a leer ahorita. Entonces eso forma parte de la cultura de nuestra casa. Vamos a buscar el libro de Mateo. El libro de Mateo. Oye, se me perdió. Sí, Mateo 4 sí lo tenía aquí. En esa Biblia no está. Sí, en esta Biblia no está. Ahí está. Mateo 4:18. Búsquenlo, por favor. Mateo 4:18. Este versículo, pues obviamente todos lo han leído. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a quién? A dos brothers, ¿no? Fernando y Allen. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo ellos? Echando la red. Que echaban la red en el mar. ¿Porque eran qué? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, que yo os haré, ¿qué cosa? Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Les siguieron. ¿Lo pensaron o lo hicieron inmediato? Inmediatamente. Enseguida. 21. Y pasando allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Qué estaban haciendo ellos? Remendando las redes. Y los llamó. Y ellos, dentro de 2 años, los siguieron. Enseguida. Enseguida. ¿Ah? Casi dicen amén. Dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Hicieron inmediato. Aquí hay 2 principios. Desde el versículo 18 al 22 hay 2 principios del discipulado. Le vamos a dar, Giselle le va a dar un premio, Giselle, el domingo, a quien me dice cuáles son los 2 principios, ustedes no, que están en esta enseñanza. 2 principios de discipulado. Saliste en la maleta y el pasaporte nada más. Al mundial. Pronto viene el mundial, así que puede ser un boleto. ¿Qué principios hay de discipulado? Vamos a ponérsela fácil. ¿Qué hace el discipulado en nuestras vidas? ¿No? ¿O qué actitud tenemos que tomar también, ¿no? Ahí hay 2 principios claves que habla el discipulado. ¿Cuál será? Lean, pues, lean. Tienen permiso de leer. ¿Qué dijeron? Acuérdense de obediencia. Ahí va la cosa. Fe. Responder al llamado. Bien. Lo dijiste, era en español, lo dijiste en francés, pero está bien, por ahí va la cosa. ¿Qué más? Hay 2 principios claves de lo que hace el discipulado, lo que hace la gran comisión, ¿no? En nuestras vidas. Uno dice que cuando Jesús fue a ver a los primeros hermanos, ¿no? Dice que ellos estaban, ¿qué cosa? Echando las redes. Lo leímos, ¿no? Amén. Eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. Eso es el principio de la gran comisión, ¿no? Ir y hacer discípulos, tirar las redes, porque usted y yo no podemos decir, no, hombre, yo no voy a decir nada porque yo sé que él va a ser incrédulo. No. En cualquier momento, una vida puede cambiar. En cualquier momento, cualquier vida puede cambiar solamente con escuchar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el mensaje más poderoso en el mundo. Yo creo que usted sepa. No existe otro mensaje más poderoso que el Evangelio de Cristo. ¿Quiere un ejemplo? Mírense ustedes mismos. O sea, el Evangelio los transformó, por lo menos ha hecho algo de que estén siguiendo a Cristo, ¿no?
Y 2, dice que el otro grupo de hermanos que estaban haciendo, ellos estaban remendando las redes. Ese principio pertenece al ministerio de reconciliación, como dice Pablo en Corintios, ¿no? Entonces el evangelio nos salva, pero el evangelio también nos reconcilia con el Padre. Entonces el principio de echar las redes, necesitamos personas que remenden redes. Y una de las cosas que también tenemos que tener como actitud, y siempre acuérdese de esto: cuando Jesús llama, tenemos que atenderle. Cuando Jesús llama, tenemos que seguirle. Porque un segundo que parpadeemos, hermanos míos, querida iglesia, lo podemos perder todo. Entonces, creo que si estamos aquí escuchando este mensaje, porque Cristo está haciendo un llamado. Claro, quizás ya algunos atendieron al llamado y abrieron su corazón, pero el llamado todavía es más profundo. El llamado es un llamado a ser discípulos de Cristo. Fíjate que Jesús no los llamó para más nada que ser sus discípulos. Eso era lo que él deseaba. Él por eso los llamó. No, claro, los entrenó, pero el llamado era ser discípulos de Cristo. Yo quiero decirles algo y les voy a tomar ejemplo nosotros los que somos músicos, porque yo vengo de ahí. Dios no me llamó a ser músico. Esa es una de las luchas que tenemos nosotros los músicos en todas las iglesias alrededor del mundo. Pensamos que cuando aprendemos a tocar un instrumento, eso ya es todo en la vida. Y se nos hincha el pecho, ¿no? Y porque nos ven tocando la guitarra y no, hombre, ya yo alcancé el máximo. No. Dios no me llamó a ser músico. Dios me llamó a ser adorador. Es otra cosa. Entonces, a veces lo que nosotros estamos haciendo, pensamos que eso es lo máximo. No, Dios nos llamó a ser discípulos. Primero que todo, ¿no? Primero que todo, salvar nuestra vida, porque no podemos ser discípulos sin abrir nuestro corazón al Señor. Y eso es lo que nosotros decíamos como cultura de casa en Morada, de que usted se convierta en un discípulo verdadero de Cristo. Más profundo que solamente creer en Él, porque ese es el primer paso. Y deseamos que ustedes se conviertan en discípulos de Cristo, que es algo más profundo que ser creyente. Entonces, por eso estamos haciendo estas reuniones, por eso vamos a empezar los discipulados, que ya este mes definitivamente vamos a iniciar. Ya tenemos los grupos, ahora les vamos a decir con quién quedó usted. Pero siempre recuerden, necesitamos personas. Ahora, cuando alguien es discípulo, naturalmente echa las redes. Le sale por naturaleza. Tomo ejemplo a este señor, ¿ve? A ese señor que está ahí, ¿ve? A este señor. Claro, ¿ustedes creen que tienen errores? Claro, por favor, como todos nosotros. Pero por lo menos yo que trato con ellos un poco más, pues, porque forman parte por ahora del equipo que usted debería también estar aquí. Cuando dice amén, en un futuro. Amén. Pero como yo trato con ellos todas las semanas, claro, quizás cuando tú tratas con alguien todos los días no se nota, pero yo sí lo puedo notar que, claro, ellos llegaron siendo alguien y por ahora están siendo otras personas en Cristo. ¿Por qué? Porque, claro, aceptaron el llamado a ser discípulos de Cristo. ¿Que tienen errores? Claro que sí, como todos nosotros, pero por lo menos yo he visto la mano de Dios en la vida de ellos, ¿no? Y de las chicas también, ¿no? Para que después no me digan, no, a mí no me mencionaste. No, claro que sí, a las chicas también. Entonces hay un llamado general a ser discípulos de Cristo. Ahora, hay una línea muy delgada entre cruzar a ser discípulos de Cristo o quedarse toda la vida igual. ¿Cuál será? Les hago esa pregunta. ¿Cuál será la línea? O sea, ¿cómo sabemos si de verdad nosotros hemos decidido ser discípulos de Cristo? En la enseñanza está ahí. Los 4 que fueron llamados tomaron esa actitud. Los 4. Claro, no, hay más discípulos, pero estamos usando nada más la enseñanza de esos 4. ¿Cuál fue la actitud que los hizo transformarse su vida para siempre? Claro, que en ese momento no. En ese momento eran los mismos maleantes como yo. Eran los mismos. Pero entonces cuando leemos Hechos, definitivamente encontramos que tomaron la decisión correcta. Antes de que respondan, mira, el Evangelio de Cristo, decidir ser discípulo de Cristo, es una de las mejores decisiones de su vida. Es una de las mejores decisiones de su vida. Claro, en Cristo hay más decisiones buenas, pero una de las decisiones que podamos tomar para transformar nuestra vida es ser discípulos de Cristo. Algunos ya están empezando a servir a Dios. Gloria a Dios por eso. Dense un aplauso. Ya están ayudando en algunas cositas de Morada. Bien, está bien. Aceptaron el llamado. El versículo dice que la mies es mucha y ¿qué? Los obreros son pocos. Eso está bien.
Pero el llamado es el llamado a ser discípulo. El que nos va a transformar es ser discípulo de Cristo. Ahora, en la enseñanza está la actitud de ellos. ¿Cuál es la actitud de ellos? Les pregunto, ¿cuál será la actitud de ellos? ¿Cuál fue la actitud de ellos para que su vida cambiara para siempre? ¿Cuál es? Dejaron todo y siguieron orando. Claro, quizás no es que ahorita usted no me va a venir mañana y que, pastor, mire, renuncié a mi trabajo, abandoné a mi familia. No, quizás usted no, quizás ahora no me venga con esto, de que no, renuncié a mi trabajo y de ahora en adelante, no sé, Dios va a mandar una paloma. No, trabaje, ¿me entiendes? Y malos hombres. Pero es la actitud. La actitud es tener una actitud de saber que voy a darlo todo por Jesús. Claro, quizás Dios no ahorita, bueno, si Dios lo llamó a eso, gloria a Dios, lo aplaudo, ¿no? Pero quizás Dios no lo está llamando, bueno, a dejar todo. Bueno, y ni siquiera es bíblico de que usted abandone a su familia. Pero el llamado de ellos es que ellos vieron la oportunidad y dejaron todo por Jesús. Que Dios nos lleva a la madurez. Porque eso ya habla de un poco de madurez. Fíjate que ellos igual no eran maduros, pero lo entendieron. Que Dios nos lleve a la madurez de saber que cuando Él llama, nosotros contestemos. Que cuando Él nos llame de verdad, que creo que está haciendo ya un llamado general a ser discípulos, nosotros contestemos a ese llamado. Porque eso es lo que Él desea. Y créame que ser discípulo de Cristo es solamente atender a ese llamado que Dios está haciendo hoy, es el inicio de una vida transformada. Todos hemos orado en este año que llevamos de morada porque Cristo nos transforme, ¿sí o no? Amén. Entonces el llamado está hecho. Hay un llamado general para que Cristo transforme nuestras vidas. Entonces vamos a pasar, ¿no? Los chicos, hablando de cultura de casa, porque hoy vamos a hablar bastante de discipulado. Los chicos le van a hablar de los 4 pilares. Si puedes sacar tu celular, un apunte, para que no se los olvide, ¿no? Los 4 pilares de morada, y los van a definir. Ahorita podemos hacer preguntas y respuestas y todo ese tema, ¿no? Entonces el primer pilar es la oración. Primer pilar es la oración. Dios les bendiga a todos. Bueno, el primer pilar es la oración. Como sabemos, la oración es la manera en que nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Y como toda comunicación, esa comunicación debe haber alguien que habla y alguien que escucha. Entonces es importante para nosotros poder establecer la oración como nuestro medio de comunicación y relación más íntima con Dios en la iglesia. Pero no solamente que sea de una sola vía, yo hablando, sino que yo también escuchando lo que Dios tiene que decirme a mí. Porque muchas veces usamos la oración quizás como una manera de pedir nuestras necesidades, nuestra voluntad. Pero también vemos el ejemplo de Jesús. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, ¿cómo debemos orar? Dice la palabra que Jesús le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así deben orar. Y lo primero que me llama la atención eso es que Él establece una relación íntima de padre a hijo, ¿no? Y también algo importante en esa oración, ese ejemplo y el modelo más importante de oración en la Biblia, es que Él siempre dice que se haga la voluntad de Dios, así como es en el cielo, también en la tierra. Entonces yo pienso que en la oración lo principal es eso, tener una relación íntima con Él y llevar nuestra oración no para que sean mis necesidades, mis deseos, sino que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y a veces es la parte difícil, ¿no? Porque todos tenemos anhelos, todos tenemos sueños y está bien. Pero más que eso, Dios desea que el sueño que Él tiene para tu vida, para el plan que Él tiene para este mundo y que lo estamos viviendo, todo lo que estamos viendo alrededor, tú puedas entrar en ese plan. Y créeme que ese plan es más increíble que cualquier sueño que tú puedas tener. Entonces, nuestro primer pilar es la oración. Hay un llamado para los últimos tiempos para la oración. Lo podemos leer en Isaías, podemos buscarlo, Isaías 56:7. Hay un llamado global, sobre todo ahora que estamos en estos últimos tiempos, de la iglesia a tener un nuevo nombre. Y lo dice Isaías 56:7.
Los llevaré, dice, a mi santo monte. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es el nombre que tiene la iglesia hoy, casa de oración. Entonces, allí nos habla de que hay un llamado a hacer una casa de oración. No es algo opcional, es un llamado, es una profecía para los últimos tiempos, donde Dios establece que la iglesia debe convertirse en una casa de oración. Y por eso nuestra iglesia tiene ese nombre, ¿no? Se llama Morada Iglesia y Casa de Oración. Queremos convertir la oración en nuestra casa como una cultura, no solamente una cultura, sino que es la manera de relacionarnos con Dios más importante que tenemos. También me llama la atención, ese mismo versículo habla de que Él nos va a recrear en su casa de oración. Y hoy vemos muchas veces que las reuniones de oración, los cultos de oración son los menos concurridos, son los que menos la gente quiere ir, porque quizás se sienten aburridos o sienten que no se pueden conectar. Porque es verdad que en la oración debe haber una conexión real, una relación real con Dios. Si no hay esa conexión, se puede volver un poco quizás tedioso, o quizás lo hacemos como por rutina o religión. Pero Dios no desea eso. Dice la palabra que Él nos va a recrear en la casa de oración. O sea, que Él nos va a alegrar, que va a ser momentos placenteros, momentos donde vamos a poder experimentar su belleza, contemplarle, amarle más, profundizar más en Él. Y eso es lo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, no solamente nos llama a hacer una casa de oración, sino a disfrutar de esa oración, una oración placentera. Y quiero leer también Apocalipsis 5:8. Si alguien lo tiene y lo puede leer. Apocalipsis 5:8. Y se lo puedes leer ahí con el micrófono. Amén. Dice Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Así es. Y este pasaje nos habla en Apocalipsis 4 y 5 nos habla del trono en el cielo, nos habla de la adoración que hay en este momento en el cielo. Entonces en Apocalipsis 5:8 nos habla de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Dice que cada uno de ellos tiene arpas y copas. Las arpas representan la adoración, la música, ¿verdad? Y las copas de oro llenas de incienso representan las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener este tipo de oración, ¿no? Que hablamos, una oración placentera, una oración donde podamos conectarnos con la voluntad del Padre, una oración que pueda permanecer en el tiempo, que no sea un culto más, sino que sea un estilo de vida. Y aquí en el cielo, ¿no? Dice la palabra que se haga en el cielo, como es en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, en el cielo, el tipo de adoración que hay es adoración, intercesión. Y por eso combinamos las dos juntas. Cuando tenemos los tiempos de oración, tenemos esos tiempos de adoración con música, con alabanza, con exaltación. Y también tenemos los tiempos de intercesión, leemos la palabra. Y de esa manera podemos combinar esas dos, digamos, estrategias o instrumentos para hacer de la oración un lugar más profundo, un lugar donde podamos conectarnos más con el Señor. Entonces Dios desea que podamos combinar esa oración y esa adoración. Esa adoración entonces debe estar basada en la belleza de Él, en contemplarle a Él. No centrada en mi petición, en mi sueño, en mi anhelo, en mi necesidad, sino que llevar un estilo de vida de oración en el tiempo es realmente enfocarnos en la belleza de Él, en el trono. Usted puede leer este pasaje, el trono en el cielo, la belleza de Dios, cómo es la adoración celestial.
y usted va a ver cómo día y noche dice la palabra que esos 24 ancianos, esos 4 seres vivientes están contemplando la belleza del trono y no se cansan de decir santo, 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 digno, todo el día, porque están asombrados al contemplarle. Entonces nosotros nos debemos preguntar, ¿realmente nosotros vivimos así asombrados por la belleza de Dios, por contemplarle, por buscarle, por vivir apasionados por Él? Y de verdad que en este tiempo necesitamos estar vigilantes y no desfallecer, no dejar esto de lado, porque ese es el fundamento. Y por eso es uno de los pilares de la iglesia morada, la oración. Pero no cualquier tipo de oración, sino una oración contemplándole a Él, una oración que involucre también su palabra, que involucre esa adoración, una oración constante. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el llamado que tenemos? Levantar casas de oración en hogares, poder hacerlo durante varios días a la semana. O sea, nuestra meta es poder levantar casas de oración aquí en David, en Chiriquí, y que sea un tiempo de adoración y oración constante, ¿no? Ahorita mismo hay muchas casas de oración que se han levantado en el mundo 24/7. Una de las primeras fue pues en Estados Unidos y ya llevan más de 20 años 24/7 adorando y orando. Y créame que hay un mover especial en esa ciudad y yo creo que Dios también quiere eso para Chiriquí, para Panamá. Sí, que se levanten esas casas de oración, gente que esté intercediendo aún en la madrugada, gente que esté orando, adorando al Señor en todo tiempo. No sé si Javi quieres aportar algo o tienen alguna pregunta sobre este tema. ¿No? Los padres tienen hambre, como es todo orgánico, pueden ir sirviendo, sí. Está esperando que al final que alguien se encargue, ¿verdad? Sí. Sí. Dale, un aplauso para Dariani, hombre. Sí. Ayúdale, Cali. Dariani Cali para que nada más. Sí, Dariani Cali. No sé si tienen algo que preguntar acerca de la oración, quizás algo que están luchando conseguir ese. La pregunta sería, para que pasen ahí, que participen, ¿no? Y pasen ese micrófono. ¿Por qué a nosotros los cristianos, le voy a decir bien en buen panameño y a rajatabla, por qué a los cristianos nos da tanta pereza orar? ¿Por qué usted cree que tenemos ese fenómeno? La carne. La carne. Está bien, pues la carne siempre va a atentar a lo espiritual, pero ¿por qué más? Yo siento que porque ponemos prioridad. Habla ahí. Porque estamos afanados de tanto que hacer y pensamos que el tiempo lo tenemos que invertir en todo lo que es de esta tierra, pero tenemos que hacer tesoros en el cielo. Amén. Exactamente, miren. Amado, ya para pasar, la palabra de Dios sigue, ¿no? Sí. Ok. El ministerio, ¿no? Porque en las iglesias hemos hecho de que ministerio de evangelismo, pues si todos tenemos que evangelizar. Ministerio de oración. Mi mamá pertenece al ministerio de oración de una iglesia, pues si todos tenemos que orar. ¿Por qué seccionamos en las iglesias cosas que todo el pueblo de Cristo tiene que hacer? Mire, si hablamos de ministerio, el ministerio que va a perdurar por la eternidad es el ministerio de oración e intercesión. Usted cuando lee Apocalipsis 20, 21, 22, Apocalipsis 22, 3, del 3 al 5, dice, que ya ese es el final, ya es la eternidad, dice que él o sea, no me acuerdo cómo dice, ¿no? Porque tendríamos que leerlo, pero no hay tiempo. Pero dice que el Padre se va a revelar, va a ser la primera vez en la vida que usted y yo podamos contemplar al Padre. Nunca se ha revelado, siempre, hasta ahí se había revelado el Cordero. Pero el Padre se va a revelar y dice una palabra, dice, y sus siervos le servirán. Esa palabra tiene dos significados en griego. Uno, que habla de adorar. Y dos, habla obviamente de servir, ¿no? De estar con Él. Entonces, si hablamos de ministerio, el ministerio que perdurará por la eternidad es el ministerio de oración. Entonces, como yo le he dicho a los chicos, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra es un modelo de lo que está en el cielo. Entonces, es muy importante que nosotros como iglesia seamos una iglesia de oración. Le voy a hacer una pregunta, seamos bien sinceros, todos los que estamos aquí en la mesa y todos. Si este domingo va una persona inválida a la iglesia, inválida, que está diagnosticada y todo, bueno, ahí tenemos a Manuel, ¿no? Que trabaja de eso, y la doctora.
diagnosticada que es inválido. Y bueno, estamos en la dinámica del culto y hacemos una oración. Y esa persona sobrenaturalmente se para y empieza a caminar. Quiero que seamos sinceros. ¿Quién se sorprende? ¿Quién se sorprendería? ¿O quién diría eso? ¡Wow! O sea, ¿quién diría? O sea, oh, increíble, que el poder de Dios. O sea, sería algo como sorprendente para nosotros. Sí. Sería algo sorprendente para todos, ¿no? Todos los que estamos en esta mesa. Sí. Ahora, ¿por qué nos sorprenderíamos de algo que era normal en la iglesia del primer siglo? En la iglesia del primer siglo, Hechos capítulo 2 adelante, era lo normal. Pero nosotros en las iglesias hemos transdiversado tantas las cosas que lo que es normal del Señor para nosotros es algo imposible. ¿A qué se debe eso? A que como iglesia no somos una iglesia de adoración. Como iglesia no somos una iglesia de intercesión, de adoración, de los principios. Repito, ¿por qué estamos haciendo Esencia Morada? Para que usted y yo seamos fortalecidos en los principios bíblicos. ¿Ibas a decir algo? No. Ah. Entonces, bien, un aplauso para la pastora Mali. Sigue la palabra de Dios. Al Víctor. Ok. Eso. Un aplauso para acá. Aprende. Bueno, Dios bendiga, hermanos. Vamos a estar hablando del siguiente pilar de morada, que es la palabra de Dios. Y también otro forma que le podemos llamar es la inspiración de las escrituras. Ok, ¿por qué morada tiene esto como pilar? Todos sabemos y hemos escuchado de que las escrituras es inspirada por Dios. Y nosotros como cristianos debemos estar 100% seguros de que esto es así. De muchas maneras podemos estarlo. Por ejemplo, ahorita vamos a estar hablando de esos puntos del por qué. Pero una de las razones es porque la misma Biblia lo dice. Lo dice en múltiples formas, de múltiples versículos, perdón, uno de esos se los voy a leer. Está en 2 de Timoteo 3:16 y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Fue escrita por humanos, pero fue inspirada por Dios. Entonces, tenemos que atesorar la palabra de Dios nosotros como cristianos y apasionados por Dios. Así que podemos decir que también es útil que aprendamos que la Biblia es históricamente exacta, o sea que tenemos evidencias múltiples de que fueron así las cosas tal y como está escrito en la Biblia, que es una de las razones por las cuales podemos creer que la palabra no se equivoca y no es inventada, sino que es históricamente comprobada, que es enteramente congruente también. Sabemos que está escrita en diferentes épocas, en diferentes idiomas, por diferentes autores y todo se relaciona entre sí. Esa es otra evidencia grande de que la palabra de Dios no se equivoca y que no fue escrita solamente por hombres, sino fue inspirada por Dios. O sea, fuerza sobrenatural. Entonces, otro punto, dice que contiene profecías que se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Hay unas que no se han cumplido, pero creemos fielmente en que lo harán tal y como se han cumplido las anteriores al pie de la letra. Así que esa es otra razón por la cual debemos creer que la palabra de Dios es completamente cierta. También ha cambiado millones de vidas, millones de vidas de personas a través de la historia. Y puedo decir también aquí un pequeño testimonio cuando Víctor y yo empezamos a asistir a la iglesia. Así como asistíamos todas las semanas, así nos reuníamos virtualmente a leer la palabra. Lo primero que leímos fueron los evangelios. Y puedo testificar de que Dios hizo cosas maravillosas en ese tiempo que estuvimos leyendo eso. Los leíamos juntos todos los días, todas las noches, perdón. Y la verdad es que sí puedo testificar que, o sea, leer eso, o sea, esa palabra es vida, o sea, vida te enseña tantas cosas y a medida que uno va adentrándose más en la palabra, el Espíritu Santo le empieza a hablar a uno. ¿Sí o qué, mi amor?
Víctor y yo podemos testificar eso. Así que sí, la verdad es que cambia las vidas de uno, cambia las perspectivas, cambia todo. Entonces, así como lo cambió nosotros, ha cambiado de mí. La intimidad con Dios. No hizo la tarea. La comunión. ¿Qué es la comunión? Para ti es una para ti? palabra. Compartir. Eso. Pasa el hilo para atrás pero tienes que agarrar el hilo. Mía, le toca. Compartir. No pueden soltar. Toca mía. Cuídate, Orca, que así no era la idea. Para mí comunión es compartir. Amén. Comunión es empatía. Para mí la comunión es conexión. Para mí y para Bruno es sentimiento. Bueno, para mí comunión es intimidad con Dios y con todas las demás personas y apoyarnos unos a otros. Se acabó el hilo ya. Un aplauso para Karen. Para mí sería como entendernos unos con otros. No sé. Para mí comunión es confianza. Para mí comunión. Para mí comunión es, aparte de unión con Cristo y la iglesia, también son los lazos que formamos con las personas que nos rodean dentro de. Baby, te soltaste. Se debilita. No, ya se soltó, no, ya. A ver. Para mí la comunión es amor. Totalmente. Para mí, la comunión es aprendizaje y enseñanza. Para mí la comunión es amor. ¿Ya lo dijeron? Sí. Bueno, amor, pues. Quiero que alguien me diga qué piensa que significa esto. ¿Qué cree alguno de ustedes que significa esto? Okay, la unión. Fortaleza. Okay, nos fortalecemos unos a otros. ¿El hilo de cuántos dobleces? No, pues somos muchos. Pero entonces Amén. exactamente. Te he explicado, Aira. Y la otra, bueno, el otro no lo dije, ¿no? La palabra de Dios es infalible y es inerrante. Ajá, es infalible e inerrante. Esas son las dos descripciones que dicen que la palabra de Dios no se equivoca. Ambas tienen el mismo fin de describir que es incapaz de equivocarse la palabra. O sea, no falla y no engaña tampoco. Entonces, en su propósito es transmitir la verdad a nosotros. Y ok, ¿alguien me puede decir esta última pregunta? ¿Cuál es la importancia de la Biblia en sus vidas? ¿Cuál es la importancia de ese libro preciado para sus vidas? Queremos escucharlo, vamos. ¿O de qué manera eso es importante para ustedes? No, nada más estoy aquí para decir amén. Acá, ¿ves? Acá. Porque es un ejemplo y una manera de seguir a Cristo. Amén, así es, así es. Así mismo es. La palabra de Dios es un manual. Es un manual que Dios nos dio. Así como cuando uno va a Do It Center y compra un microondas y trae un libro de cómo se utiliza el microondas y cómo... Bueno, así mismo Dios nos dejó a nosotros la palabra para saber cómo podemos
seguirle de la manera que Él quiere, porque no es la manera que nosotros queremos, es la manera que Él quiere. Entonces es un manual donde Él detalla todo lo que Él tiene también que ofrecernos a nosotros. Y así que otra respuesta, ¿alguna otra respuesta de por qué es importante la palabra de Dios para ustedes? ¿Por qué es importante la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Ustedes? ¿Yo? Por acá. La palabra de Dios ha transformado mis creencias, mis pensamientos y por ende mi forma de vivir. Entonces la palabra de Dios es vida, ¿no? Y cambia todas las cosas quizás que tenemos en nuestra mente que están mal, las creencias que hemos formado desde nuestra niñez. Cuando venimos a los pies de Cristo, somos confrontados con la verdad de la palabra y eso trae luz a nuestras vidas y trae un cambio, una transformación. Amén. Amén, así como dice nuestra pastora Mali, es la autoridad suprema que nos dejó Dios, y absoluta y suficiente. O sea, con la palabra de Dios, que la Biblia, es suficiente lo que necesitamos para seguir a Cristo, ¿no? También tenemos que, otra importancia es que nos hace crecer en gracia y conocimiento de Cristo Jesús, y también Dios no llama a ningún cristiano a servirle sin darle instrucciones claras. Así que, bueno, hasta aquí. Vamos a continuar con nuestro hermano Víctor. Gracias. Bendiciones para todos aquí, a todos los que nos ven. Esta es mi cámara también, ¿verdad? Esa es tu cámara. Sí. Bueno, a modo de seguir el tema sobre la palabra de Dios, ¿cuántos aquí siempre se han preguntado, cuando llegaron a los pies de Cristo a conocer a Dios, cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Dónde empiezo? Y como lo decía Deirita aquí presente, que el libro más importante y el más vendido es la Biblia, y yo más o menos lo comparo así como ella lo decía. Por lo menos, ¿cuánto le gustan aquí armar Legos? Entonces, compramos Legos, pero adivinen, si no tenemos el libreto de cómo paso a paso llegar hasta el final, yo creo que no construimos nada, ¿verdad? No avanzamos ni de la primera pieza. Y entonces así mismo es la palabra de Dios, y importante para nuestra vida y nuestro seguir a los pies de Cristo, conocerle e ir transformándonos cada vez más y conociéndolo. Entonces, amén, como punto sale esa pregunta de ¿cómo aprendo de la Biblia? Ahorita yo estaré hablando sobre una breve historia y sobre algunas preguntas que nos hacemos al iniciar esa travesía o ese seguir conociendo esta hermosa creencia, este hermoso vivir de ser cristianos. Y siempre nos hacemos una pregunta de ¿cómo aprendo de la Biblia? El Espíritu Santo de Dios siempre le guiará a usted a toda verdad. Amén. Aquí podemos entender de que no podemos entender la Biblia solamente con inteligencia humana, sino que necesitaremos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y así Él nos revelará conforme vamos abriendo las Escrituras, revelándonos la verdadera palabra, o sea, la verdad de Dios. Este tema también nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a las personas a entender más la verdad, aunque podemos usar libros, prédicas, escuchar todo lo que viene siendo las prédicas, audiolibros o leer libros también cristianos, quien nos revela al final la verdad es Dios. Entonces puedo citar algunos versículos como en Juan 14:26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que
yo os he dicho. Aquí nos habla Dios de que Él es el que nos enseñará y Él nos revelará. Y también podemos citar Juan 16, del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así estaremos preparados y conociendo de todo lo que es el conocer a Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Aquí podemos entender de que Dios puede usar maestros, Dios puede usar predicadores, pero el Espíritu Santo al final es el que nos ayudará a encontrar la verdad y a comprender su palabra de una manera más precisa. La Biblia también se aprende al comparar las escrituras con las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aprender a comparar un pasaje bíblico con otro para entender mucho mejor lo que quiere hacernos entender el mensaje. La Biblia se complementa a sí misma. No debemos depender solamente de nuestra lógica humana, sino que también buscar dirección espiritual. ¿Qué significa esto? Que el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se discierne espiritualmente. Y la Biblia no se interpreta solamente con razonamiento humano, sino que busca dirección siempre de Dios. Aquí también puedo hablar sobre 1 Corintios 2, 12 al 14, que nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las de enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otro punto que podemos destacar es que una historia breve de la Biblia, una historia aquí podemos destacar, es que la sodita ahí. Seguimos. Si quieres que te haga otro resumen, puedes. Si quieres que suene un poco más espiritual. Entonces, otro punto a destacar es sobre la breve historia de la Biblia. Que nos compartan en este proceso de bautizo o del bautismo, ¿qué significa esta etapa del bautismo? Además de ser una obediencia de esa ordenanza que nos ha dejado Jesús. No estrellan, O los que están en proceso. Un aplauso para los que se van a bautizar próximamente. Oye, el micrófono. Producción. Bueno, no importa, yo respondo igual. Sí, Ya viene. Es que estoy como... Deja el micrófono de solapa aquí, ¿ves? Pero dáselo a Yormeri. A ver, ¿qué entendemos? Sumergirse es como dejar ese antiguo yo y al emergir esa nueva persona. No me he bautizado, pero ya me leí la clase. Otro aplauso.
Muy bien, este es un acto que hacemos públicamente, ¿verdad? Donde es testigo de nuestra fe. Y entonces, como hemos creído en Cristo y como le hemos entendido que es importante obedecerle, pasamos por este proceso del bautismo. Bueno, fue como lo que dijo Yolmeri, es dejar nuestra antigua vida y comenzar una nueva vida en Cristo. Uh-huh. Exactamente. Amén, muy bien. Exactamente. Entonces este paso en el donde dejamos que Cristo entre en nuestra vida, la transforme y de aquí para adelante somos otra cosa. Dejamos que Cristo en nuestra naturaleza pues vaya transformándola y nos siga guiando hacia lo que Él desea que nosotros seamos en Él. Amén. Amén. Así que bueno, después que nosotros en este proceso en el que, bueno, obedecemos, aprendemos de Jesús, esto nos hace ser fieles. Y eso es un discípulo de Cristo, es fiel, aún en medio de las dificultades. Y sabemos todos que pueden haber momentos muy difíciles, que en verdad, como les dije, a veces nosotros nos damos muy duro a nosotros mismos y nos creemos incapaces. Pero a pesar de todo esto, en este proceso, también esto nos ayuda a conocer a Dios. Y Dios, por medio de su palabra, nos revela también su carácter, nos revela quiénes somos para Él. Y es en ese proceso en el que también podemos entender, entonces por fin, que yo puedo ser capaz, aún con mis errores, aún con mis fallas, aún en los momentos difíciles, aunque no ore como Daniel las 24 horas del día, yo aún sigo siendo hijo de Dios, aún pertenezco a su familia, aún puedo compartir de Él, porque es esto, es seguir siendo transformados, es ensayo y error, pero debemos continuar, debemos seguir y también debemos, con ese mismo ánimo o esas mismas fuerzas que nos han dado esos momentos difíciles. Amén. Así que bueno, para continuar, dice en nuestro versículo número 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y esto es importante porque primero también nosotros, antes de enseñar a otro a ser un discípulo, debemos nosotros ser discípulos de Jesús. No podemos dar algo que no tenemos. No podemos esperar que alguien sea algo que no somos. Entonces es importante entender los pilares anteriores. Debemos estar cimentados en la palabra de Dios, debemos crear este hábito de la oración, debemos mantener esa comunión, porque cuando yo quiero huir, siempre puede que mi hermano tenga esa palabra de esperanza y me diga de que, amiga, chao, gracias por venir. Siempre mi hermano puede darme esa palabra de aliento que yo necesito en un momento difícil y hacerme recordar que yo soy valiosa para Dios, que yo puedo, porque si Cristo me ha dado esta tarea de darle a conocer a Él a otros, de enseñar su palabra, somos capaces y podremos con esto. Amén. Entonces, bueno, esto es una parte de obedecer, de primero nosotros ser, para que otros puedan ser también discípulos de Cristo. Y finalmente, en el versículo dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. El Señor nos da esta promesa, no vamos a estar solos. Él siempre va a estar con nosotros, Él nos va a dar las herramientas que necesitemos y aunque no la veamos en ese justo momento, Él poco a poco nos la irá revelando, pero necesitamos estar cimentados en su palabra. ¿Cómo nos va a hablar si no permitimos que Él nos hable? ¿Y cómo nos va a hablar? A través de su palabra, en oración, en comunión con Él, en esa relación padre e hijo. Y finalmente termina con la frase que dice hasta el fin del mundo.
O sea, no va a ser solo una temporada de nuestra vida, va a ser para siempre hasta la eternidad. Él va a estar con nosotros y bueno, como iniciaba diciendo, tenemos una gran tarea y es compartir a Cristo a otros. Ya Él ha hecho muchas cosas increíbles en nosotros y como le amamos, necesitamos compartirlo. Así puedo darles un ejemplo. Cuando nosotros vemos una oferta en algún almacén o incluso en el supermercado, podemos ver que un producto está a un mejor precio en otro lugar. Y de la nada estamos en una conversación porque estamos haciendo comunión con nuestros hermanos. Y bueno, sale la conversación de que, oye, mira que ya yo no voy a poder comprar tal producto porque está demasiado caro. Y yo le digo, oye, Allen, ¿sabes que casualmente esta semana hice súper en el Extra? Y publicidad no paga. Y mira que ese producto estaba más barato allá, un medicamento, lo que sea que necesitábamos. Así mismo, como compartimos algo bueno que vemos en nuestro diario vivir, así mismo tenemos que compartir a Cristo. Y es que Él también forma parte de nuestro diario vivir. Amén. Así que bueno, con esto era lo que quería compartirles. Amor, ¿quieres agregar algo? Sí, para agregar. ¿Puedo hablar acá? Sí, acá. Para agregar allí, la verdad es que esto es una gran comisión que jamás vamos a terminar de hacer, porque esto es lo que el Señor nos ha mandado a todos, hacer día y noche sin cesar, y es ir y hacer discípulos a todas las naciones, como dice en su palabra. Creo que tenemos que siempre aferrarnos en la palabra de Él, porque sabemos que día y noche los tiempos y los momentos serán cada vez más difíciles, así como lo estamos viendo. Gracias a Dios hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y nos hemos podido dar cuenta cómo están ocurriendo las cosas en otras naciones, en otros países, y sabemos que la palabra de Dios, a medida que va pasando el tiempo, se complica un poco de que llegue en algunos lugares, pero gracias a Dios nos ha dado la oportunidad y somos más que bendecidos que en la tierra de nosotros podemos compartirla libremente, sin ningún tipo de problema, a nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros trabajos. Y creo que es algo que siempre tenemos que grabarnos en todo momento, que por más que a veces tengamos problemas, dificultades, es algo que no debemos nunca dejar, es hablarle a nuestros hermanos, saber cómo está nuestro hermano, porque no sabemos el momento o el día en que una palabra que nosotros le pongamos en su corazón es una semilla que va a seguir germinando ahí y va a seguir creciendo. Me pasaba en esta semana, fue una semana bastante complicada para mí en temas de salud, más que todo temas respiratorios, que yo decía, yo tengo una salud bastante fuerte, a mí me puede dar resfriado, pero fue un tema un poco más allá de un resfriado, porque se me agravó porque fue un tema en los pulmones, y fue una bronquitis que creo que hasta donde yo recuerdo no me había dado nunca. Y yo puedo decir que bueno, que la mano de Dios en todo momento nunca me soltó, a pesar de que puedo decir que dije, bueno, ¿será que ya me voy a cruzar para el otro potrero? Pero pude decir, wow, al final de toda la situación, Dios en medio de todo siempre te va a dar una palabra, va a usar personas, independientemente de todo, no sabemos quién sean las personas que Dios vaya a poner en tu corazón, y son las personas que de repente Dios va a usar para levantarte, para darte ánimo, una palabra de consolación, y es lo que básicamente día y noche vamos a tener que hacer nosotros, hablarle a un hermano. Cuando yo inicié este caminar, ha sido entre altas y bajas, como todos, porque así como vamos a tener días buenos, que vamos a estar encendidos, animados, también vamos a tener a veces algunos días que vamos a sentirnos un poco cansados por el diario vivir, por los problemas, ya sea económico, ya sea en nuestros hogares, lo que sea. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que no podemos dejar de que el problema, la situación que pase en nuestro diario vivir, afecte en nuestros corazones, afecte en la parte espiritual de nosotros. Y es que siempre tenemos que tener presente de que Dios está allí, a pesar del problema, situación que estés pasando, Dios te va a levantar, no importa lo que estés pasando. Aún así, en medio de todo eso, Dios te va a dar una palmadita y te va a decir, vamos, que tú puedes, lo vas a lograr. Y siempre tenemos que también tener en cuenta de que, como se los mencioné en un inicio,
esta comisión nunca va a parar. Siempre tenemos que continuar, siempre vamos a tener que seguir avanzando en todo momento. Amén. Un aplauso para el Señor. Bien. Los 4 pilares de morada, ¿cuáles son? Oración, palabra, comunión y gran comisión. Es que eso también se asemeja a una mesa, ¿no? Si esa mesa que tiene Allen, yo les mocho ahorita una pata, ¿qué va a pasar? Se cae. Entonces esos son los 4 pilares de morada. Y en esta dinámica vamos a estar como iglesia, siempre, ¿no? Eso forma parte también de la visión y la misión de morada. Entonces es muy importante que usted se grabe cuáles son los 4 pilares de morada. Vamos a pasar ya para finalizar los grupos de discipulado, ¿no? Para que ya todos sepan con quiénes van. Cuando inician, pastor, ya a partir de mañana, si quieren, pueden iniciar, ¿no? Representa al discipulado número 1, ¿no? ¿Dónde está el grupo? Ok, representa al discipulado número 1. Es un folleto, ¿no? Donde usted va a tener coinonía con la persona y va obviamente a tener momentos de estudio de la palabra, ¿no? Entonces se le va a asignar un mentor y ese mentor va a estar con usted, ¿no? Como decía Giselle, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, la dinámica es esta, ¿no? Usted se va a reunir con una batería. Con su mentor, discípulo mentor, ¿no? Guía, como usted quiera llamarle, maestro, rabí. Entonces usted va a estar en esa dinámica, ¿no? El discipulado número 1 tiene una duración aproximada de 5 meses. O sea que es aproximadamente hasta diciembre mentores que tienen para desarrollar ese folleto con las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque en enero vamos a iniciar con el discipulado número 2. Y así, ¿no? En enero. Entonces, ¿cuántos niveles son? Bueno, Dios sabrá, ¿no? Hasta que lleguen a ser arcángeles, ¿no? Entonces, hasta que Cristo venga, ¿no? Porque nunca hay que dejar de estar, ¿no? En esta coinonía. Entonces, vamos a empezar con las mujeres. Las mujeres... una batería. ¿En serio tú sacaste una batería? Dale un redoble ahí de tambor. Aquí ve. Dale, redoble de tambor, Ya. Giselle Montesa va a ir en el discipulado número 1 con María Caballero y con Dana Herrera. Ustedes, esas son las 2 discípulas ahí que van a estar con Giselle. Catherine Olmos. Como Consuelo. De Sánchez, por favor. No sé por qué le pusimos con Catherine de Sánchez. Se la quita el papá. Dariani de Gracia. Y no pudo venir hoy María Alejandra Montenegro. Este video lo tienen que poner, tienen que verlo, porque tienen que reforzar eso de las 4 pilares. De los 4 pilares. Mali Quintero de Correa. Y Deira Laude del papá de Cristo. Ok, ellas dos van juntas porque las que siguen son muchas, ¿no? Entonces Mali no puede sola. Chiara Jaramillo, Yormeris Quintero, Mariel Araúz, Caliope Gómez y Aida Guerra. Ustedes dos van con ese grupo, ¿no? Ay, sí, bueno. Oh, esa organización va a estar potente. Va entonces ahora los hombres, ¿no? Sí, estos son salud. Manuel Sánchez. Va a los discípulos son Emir Quintero. ¿Eh? Sí. Emir Quintero. Allá en Rusia. ¿Dónde acá? Emir está en Rusia, pero él quiere discipularse, así que Manuel lo va a discipular de manera virtual. Y Edgar Gutiérrez. Esos son los discípulos de Manuel. Víctor Reyes. Somos uno desordenados. Víctor Reyes, bueno, Víctor no va con ni nada.
Ay, no llores, Víctor, no llores. Víctor va con Eden Atencio. Sí, ok. Y Javier Correa, ¿quién es? Sea el perdido. Sí, va después. Yo voy a estar entonces, saludos a Luis que está en Estados Unidos, saludos para Luis ahí. Luis, ¡te vamos! Luis Caballero que está en Estados Unidos, lo voy a discipular de manera virtual. Kenneth Jiménez, que no pudo venir hoy porque está trabajando. Y ya. No. ¡Y Alejandro Lazo! Y bueno, Allen está tentativo, ¿no? Yo le dije a él que estuviera tentativo porque la idea es que Allen pueda, en el nombre de Jesús pronto, discipular a un tal Fernando Betegón y a Luis David Gutiérrez, ¿no? Guti. Ese es Guti. Entonces, pero ellos dos están ahí tentativos, ¿no? Pero ya saben pues que ahí cualquier cosa van con Allen y a Brunito. Ok, de repente dirán, bueno, ¿y qué pasó, pastor, con todas las demás personas de la iglesia? Que lo que pasa es que acuérdense que nosotros hicimos ¿cómo se dice eso? Un formulario. Un llamado, se puede decir llamado, ¿no? Sí. Un formulario. Y bueno, estas fueron las personas que respondieron a eso, pues. Entonces no es obligatorio, por eso que era un llamado, ¿no? Entonces por ahora ustedes representan, pues, para no decir la palabra, Manuel. Llamada generación. La primera generación. Primera generación. Representan la primera generación de discípulos de Morada. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el plan del Señor? En la Biblia, los primeros discípulos de Jesús fueron, bueno, los primeros apóstoles, porque en realidad Jesús tuvo muchos más discípulos. Yo quiero que usted sepa. Lo que pasa es que nosotros leemos nada más a los apóstoles. No. María Magdalena era discípula de Jesús, ¿no? Y ahí habían otros por ahí rondando que estaban cerca de Jesús. Claro, los 12 apóstoles eran los principales. Ellos también tenían discípulos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que deseamos de usted? Primero que todo, que usted pueda crear una unidad con su mentor, pues. Por eso que le estamos poniendo, para que tengan esa coinonía, ¿no? Para que puedan juntos ir de la mano de Cristo y establecer el reino de Dios en sus corazones. La idea también es que ustedes crezcan de manera espiritual. No es que ellos saben más que ustedes o son, ¿cómo se le puede decir? Tienen un rango, pero bueno, definitivamente quizás están un paso adelante porque ellos ya están discipulándose con nosotros casi hace 1 año y medio, ¿no? Entonces lo que ellos le van a dar va de parte de nosotros, de mi esposa y mío, ¿no? Entonces, pero ¿por qué le estamos diciendo esto? Porque usted está empezando como discípulo, pero usted se va a convertir en mentor. Amén. ¿No creen eso? Amén. Créanlo. Tienen que creerlo. Tienen que creerlo porque eso sería el ciclo más bíblico que podamos tener. ¿Por qué? Porque en nosotros 8, sí, definitivamente la principal carga va a caer sobre Mal y mío. Nosotros somos responsables de todo lo que ocurre en la iglesia. Los principales responsables somos nosotros. Quiero que usted lo sepa. Úsenos de escudo. Ellos también, ¿no? Tienen alguna carga, pero la idea es que esta carga nos las vayamos distribuyendo. ¿Por qué? Porque la idea es que lleguen más personas a la iglesia. Ya están llegando. Se están dando cuenta que la iglesia se está un poco llenando. Que by the way, para que sepan que hay más sillas. Están en el depósito. Hay como 300 sillas más guardadas. Entonces, ¿qué dije? Ajá, se está llenando. ¿Pero por qué? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque miren, ustedes son los que deberían discipular las demás personas que vienen llegando a la iglesia. Pastor, ya me voy a salir del discipulado. No, quizás no va a ser mañana, pero yo tengo la fe en que usted tiene las capacidades, ¿no? Bueno, es que todos somos personas con errores. No es que nosotros nacimos de un huevo de oro. No, todos sudamos, ¿no? Entonces, usted también tiene la capacidad, tiene que creer eso. Tiene que creerlo fielmente. No es que yo tengo este error, no importa. Pedro también tenía errores, Pablo tenía errores, todos tenían errores. Entonces les motivo a que usted se tome esto en serio. Entrénese, ¿no? Pastor, es que yo tengo este pecado, Cristo lo solucionará, ¿no? Amén. En el camino, quizás ya no va a ser mañana, no es que ya mañana vamos a decirle, bueno, no, claro, primero pues hay que empezar,
hay que ver frutos, pero la idea es que la primera generación de discípulos puedan, en el nombre de Jesús, Señor, levante la mano y digan, en el nombre de Jesús, puedan discipular a la segunda generación de discípulos. Y que la segunda generación de discípulos, y así. Amén. Entonces, por eso que empecé hablando de un llamado. Por eso que empecé hablando de cuando Cristo hizo el llamado y atendieron el llamado, ¿no? Entonces, claro, no es que los engañamos. No es que les mandamos un link y ahora se están llevando a la sorpresa, no. Sino es que tómese esto en serio. Usted tiene dones, todos tenemos dones y los podemos poner a los pies de Cristo para edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios. Entonces, bueno, ya damos inicio oficialmente a los discipulados, mentores, pues ya saben, reúnanse, hablen, tengan contacto con las personas y a iniciar, ¿no? Por ejemplo, los míos ya iniciamos pronto, Alejandro y Luis y todas las demás personas, ¿no? ¿Tienes preguntas? ¿Vamos a usar algún tipo de material de apoyo? Yes, ya hoy mismo en la noche ya se los voy a mandar. Lo que pasa es que no les quería hacer spoiler. Ya tenemos el manual, es un manual bastante, por decirlo así, pues en términos panameños, bastante fácil de entender, ¿no? Son 10 temas y la idea es que yo le dije a ellos que pudieran pues reunirse por lo menos 2 veces al mes, pues, ¿me entiendes? Ahora, sí les quiero decir, si ustedes, claro, ustedes de repente van a tener mucha relación, si ustedes quieren verse todos los días, a mí eso no me importa. Pero bueno, vayan al cine, pero sí les recomiendo que, eso yo les dije a ustedes, ¿ves? Y se los les refirmo, traten de tener el rango, o sea, ¿cómo les explico? Primero explicarlo. O sea, el discipulado es hasta diciembre, hasta la primera semana de diciembre. Si usted quiere agarrar y ese jugar PlayStation un día y quiere verse todos los días, ya eso, pero tenga ese rango de que es hasta diciembre. O sea, ¿qué es eso? Que bueno, que 2 veces al mes usted se puede reunir para abrir las escrituras, ¿no? Pero ya, si usted quiere en otros días salir con sus discípulos, ya. Pero, ¿por qué? Porque así también nos está dando chance porque yo tengo que desarrollar el otro folleto de discipulado. Entonces, claro, yo no es que yo voy a agarrar como algunos hacen aquí con pipa y no, mentira. Yo tengo que agarrar. ¿Qué pasó? Yo tengo que agarrar y oye, yo tengo, o sea, todo ese material que usted está viendo, que va a ver, eso es algo que nosotros llevamos hace meses analizando. No es que yo agarro y diga, bueno, mira aquí y después, no. Yo tengo que leer primero, ver, ¿me entiendes? Entonces yo ya voy a empezar a hacer el folleto número 2, de discipulado número 2. Por eso que es en enero que iniciamos el discipulado. Ahora, mentores, es diciembre que tienen que terminar no es que llegue diciembre y me vengan y me digan de que chuzo, es que estuvo tan pretty en las birras de Play que nada más vamos por el segundo tema. No. ¿Me entiendes? Orden, disciplina, ¿no? Y bueno, y coinonía. Entonces tienen hasta diciembre ese rango para terminar el folleto número 1, que son 10 temas, ¿no? Entonces eso, ya para finalizar, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Ok, esa miren, tomando eso en cuenta, estas reuniones las vamos a estar haciendo esporádicamente para reafirmar temas del discipulado, temas de nuestra casa, la cultura de nuestra casa, pero también, por ejemplo, los hombres, ya yo agregué a todos los hombres de discipulado, casi creo, ¿no? A un grupo, los que están, o sea, los que respondieron la encuesta, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos a hacer también reunión de hombres para reafirmar el tema número 3, ¿no? Y para compartir, por ejemplo, de que los temas hasta donde llevamos y así, pues, ¿me entiendes? Entonces, la idea es que también nosotros vayamos todos a la par. O sea, que ya sabemos, que en el mes de agosto vamos todos por el tema 6, un ejemplo, no sé, pues, ¿me entiendes? Entonces, esa va a ser la dinámica. Otra cosa, ya para finalizar, el mentor no es que tiene que andar correteando a los discípulos. Claro, diga el nombre de Jesús, que morada no se va a hacer fenómeno, pero por si acaso, nosotros nos vamos a reunir con ellos. Y yo le voy a decir, a ver, Deira, ¿qué está pasando con tu discípulo? No, es que lo que pasa es que, bueno, que Perenceja nunca fue, no quiere ir. Y yo la llamo, trato de buscarla y nunca quiso ir. Bueno, definitivamente tenemos que tomar decisiones, ¿no? Entonces, no es que Deira la va a esperar, no. La idea es que Deira pueda tener las capacidades para tener coinonía y todo eso, pero bueno, si no se dio, no se dio, ¿no? Nosotros tenemos que seguir y que Cristo, pues, oremos, ¿no? Para que Dios afirme esa parte, pero esto es así, para que sepan que esto se maneja así, ¿no?
Entonces, ya para finalizar, nos vamos a orar. ¿Tienes pregunta, Alejandro? ¿Te grabó todo bien? Un aplauso para Alejandro que nos ayudó con la producción. Ya pues, ¿terminaste con la clase de bautismo ya? No. Bueno, ya tienen que terminar porque vamos pronto para las aguas, para Yormeri que va para las aguas. Y de una vez iniciamos ciclo, ¿no? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Este tiempo de coinonía, este tiempo de estudio de la palabra, de poder entender quiénes somos, Padre. Ayúdanos, Padre, a establecer cada uno de los principios que hoy aprendimos en nuestros corazones y en nuestro estilo de vida, Padre. Y que los discípulos, que estos discipulados, Señor, que inician ya, den fruto al 100%. Señor, declaramos tu palabra, como decía Giselle, Señor, que queremos ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que tú nos has mandado, Señor. Así que primero que todo, enséñanos a nosotros para poder enseñar a los demás. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Gracias, pues. Dios le bendiga. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Eso era un chiste, era una realidad. Denle like. Mil gracias. Comenten. Bueno, chicos, voy a... Ok, les voy a mandar inmediatamente el folleto. Mi pobre cámara, no creo que haya durado las 2 horas. ¿Cuál es la tuya? Esa.